¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, en esta tarde preciosa que nos ha dado, hemos estado escuchando su palabra, ya en la escuela bíblica, la apertura, en la predicación del Evangelio. Me alegro de ver cómo Dios va preparando cada día más hombres en este lugar que con tanta precisión van trazando la Escritura, y eso realmente me pone muy feliz, me pone realmente muy contento, y quiero ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31. Seguimos con esta serie de sermones que se llama y toma nombre parecido a lo que estábamos cantando recién, el mensaje de la cruz. Es la segunda parte ya, y mi idea era tocar hasta el capítulo 2, versículo 5, pero dado el tiempo y dado todo lo que hay para hablar al respecto, decidí partirlo en dos, así que esta serie va a tener un sermón más que va a ser el próximo domingo. Así que nuestra lectura solamente va a estar en versículo 25 hasta el versículo 31. Vamos a leer entonces 1 Corintios 25 al versículo 31. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por el Padre, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hace unos días atrás, mientras iba viajando para mi trabajo, suelo a veces escuchar un poco la radio para ver el tránsito, y como General Paz viene cargada, me da tiempo para escuchar bastante a la mañana, y estaba escuchando un programa radial del periodista Luis Novarecio, no sé si alguno lo conoce, una persona a la que respeto por su esfuerzo en ser objetivo en todos los temas que trata. Pero entre todas las cosas que decía, hubo una que me llamó la atención y en la cual yo no estoy en acuerdo, estoy en desacuerdo con él, y que refleja el pensamiento de nuestra sociedad actual. Él hablaba durante varios momentos de su programa sobre los problemas sociales, como por ejemplo la violencia de género y la pobreza, por ejemplo, ¿no? El avance de la pobreza. Pero en un momento llegaba a expresarse respecto al tema del aborto, comentando que un grupo religioso se había presentado ante el Estado, ante la justicia, para impedir que se realizaran estas prácticas de aborto sobre mujeres que, por ejemplo, se declaraban víctimas de violación. El periodista Luis decía abiertamente que aunque respeta a los sectores religiosos, estos sectores deben influenciar sobre solamente sus seguidores, pero no meterse en las decisiones de los demás. Pero lo que más me llamó la atención es que decía él, nuestra sociedad es laica, o sea, independiente de cualquier asociación religiosa, y que él no quería que nuestro país se transformara en una teocracia, citando el ejemplo de un país musulmán. Y lo que me puse a pensar, ¿no?, y escuchaba entre líneas cuando él hablaba, es justamente lo que la sociedad incrédula piensa. No quiere que Dios se meta en sus vidas.
Ve los problemas e intenta buscar soluciones en sus ideas y pensamientos filosóficos, pero no se da cuenta que es imposible que nuestra sociedad se pueda sanar por esos métodos. Él hablaba justamente durante todo el programa sobre los problemas, pero decía, no queremos a Dios en un sentido que sea el que los solucione. No creemos que sea Dios el que los pueda solucionar. Como hemos empezado a ver en la primera parte de esta serie de sermones, los que no lo escucharon pueden buscarlo ahí por internet, pueden pedir los audios. Como hemos visto entonces en la primera parte, fuera del mensaje del Evangelio de Cristo, no hay solución posible para nuestro país. Eso ya lo hemos visto y se lo he mostrado, ¿se acuerdan? En la primera parte. No hay solución fuera del mensaje del Evangelio. Hoy voy a seguir exponiendo y demostrando que esta verdad es la única verdad absoluta que existe, por más que los hombres se opongan a ella. Y también voy a hablar que como creyentes debemos vivir de acuerdo al mensaje de la cruz. Nuestro tema prosigue de la misma manera. ¿Se acuerdan cuál era el tema de esta serie? El mensaje de la cruz es fundamental para nuestras vidas. Ese es el mensaje central de toda esta serie. El mensaje de la cruz es fundamental para nuestra vida. ¿Por qué lo es? Bueno, es fundamental, según otro texto, debido a 5 razones. Ya hemos visto la primera vez 3. Hoy vamos a ver solamente una. La que hoy vamos a ver es la siguiente. El mensaje de la cruz es fundamental porque nos revela la verdad. De esto se van a tratar entonces la parte de hoy, del versículo 25 al 31. El mensaje de la cruz, el Evangelio, es fundamental porque nos revela la verdad. Luego de, si se acuerdan y tienen un poquito de memoria, luego de expresar el apóstol sobre la importancia de predicar el Evangelio, ya que Dios nos comisionó a hacerlo, Él nos mandó a predicar el Evangelio, el apóstol va a proseguir mostrando la verdad sobre el plan que nuestro Señor ideó, que como antes ha demostrado, para los que lo rechazan termina siendo su perdición. ¿Se acuerdan? Para los que se pierden, para ellos es una locura. De acuerdo a ese plan, como hemos visto anteriormente, Dios definió salvar a los hombres, a las mujeres, por medio de la locura de la predicación, ¿se acuerdan? Esencialmente de la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio. Ese fue lo que Él definió hacer. Pero a partir de esta sección nos muestra a quiénes determinó salvar por medio del Evangelio. Eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Vamos a ver cómo fue el proceso y vamos a terminar explicando al final cuál fue el propósito de Dios al hacerlo de esta manera. ¿Se entiende? Vamos a ver primero quiénes, después vamos a ver cómo y al final vamos a terminar para qué. ¿Está bien? ¿Quiénes, cómo, para qué? Pero antes de explicarlo, Pablo muestra lo que resulta algo paradójico e irónico. Fíjense el texto como comienza, versículo 31, que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La pregunta que me haría, ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir Pablo acá? ¿Acaso algo en Dios es insensato? ¿Acaso algo en Dios es débil? ¿Hay algo en Dios que podemos considerarlo débil? ¿Hay algo en Dios que podemos considerarlo insensato? La respuesta es un rotundo no. El apóstol no está diciendo que Dios sea insensato o que Dios sea débil, sino que nos está mostrando cómo se ven, por un lado, el mensaje de la cruz y por otro lado, en comparación, la sabiduría humana. Él va a hacer una comparación y va a decir, de un lado tenemos, en una esquina tenemos el Evangelio de la cruz, la palabra de la cruz, y en la otra esquina tenemos confrontándose la sabiduría humana. O sea, que aunque el Evangelio de Cristo parezca una locura o una tontera para este mundo, que busca señales, ¿se acuerdan que vimos? El mundo busca señales o el mundo busca grandes ideas o pensamientos, pero en comparación, aunque el mundo piense que el Evangelio es una locura y una tontera, no hay rivales, no hay pelea, no hay rivales entre lo que el hombre piensa que es sabio y lo que es el mensaje del Evangelio. No hay comparación.
Por eso Pablo dice, aún lo que el hombre puede pensar que es insensato, como puede ser el mensaje de la cruz, aún lo que el hombre puede pensar que es débil, que es un hombre crucificado en una cruz y supuestamente ese muriendo por los pecadores, aunque el hombre puede pensar que eso es una locura, que es una tontera, que no tiene ningún poder, en realidad no tiene comparación. No tiene comparación. No hay forma de comparar el peso del mensaje del Evangelio con lo que el hombre quiera intentar definir, solucionar de sus problemas con la sabiduría humana. No tiene rival. En un sentido, acá lo que está diciendo Pablo es que el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Cristo no tiene rival en la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque es como que fueran que pelea un mini mosca contra un peso completo. No tiene comparación. A la primera piña que le meta el peso completo, el semimosca no se levanta más. No hay rival. ¿Por qué no hay rival? Porque no son de la misma categoría. El Evangelio de la cruz está por sobre todas las cosas y la sabiduría humana está muy por debajo. Por eso Pablo utiliza este historia irónico. Él está diciendo como la sabiduría humana está diciendo, pongan en la otra punta el Evangelio que yo lo voy a enfrentar. ¿Y sabes qué pasa? Lo pongo, dice Pablo, y no son rivales. No puede haber pelea. ¿Por qué? Porque no es rival. Lo que resulta tonto para los hombres es mucho más sabio de lo que ellos pueden llegar a pensar o imaginar. Y a lo que ellos ven como débil, una cruz y a un hombre crucificado, resulta que es más fuerte que cualquier poder humano, que cualquier sistema filosófico o que cualquier programa ideado por los hombres que intente modificar la forma de vivir las personas para que sean mejores. Ese es el punto. Ellos quieren intentar con la sabiduría hacer que el hombre viva mejor, pero no pueden. Porque ¿cuál es el problema del hombre? El pecado. ¿Y cómo se soluciona el pecado? ¿Qué nos dijo hace un ratito Diego? Por medio del Evangelio, por medio de la palabra de la cruz. Si no es por medio del Evangelio, no hay otra manera en que las personas puedan cambiar sus vidas para vivirlas con una verdadera felicidad. O dicho de otra manera, si nuestra filosofía de vida, nuestra forma de vivir, no está comprendida, no gira alrededor del mensaje de la cruz, definitivamente no puede estar bien nuestra vida. Ese es el principio que tenemos aquí. No hay forma. ¿Querés vivir una vida feliz? Tenés que ser expuesto al mensaje de la cruz. Como explica el teólogo Gordon Fee, aquí, así queda desplegada ante los ojos humanos esa sabiduría de Dios, escandalosa y contradictoria. Si Dios nos hubiera consultado para buscar sabiduría, le habríamos podido dar un plan más práctico. Algo que hubiera atraído al buscador de señales y al amante de la sabiduría. Pero la realidad es que Dios, en su sabiduría, se ahorró el hacernos la consulta. Es así como nos queda un riesgo tremendo. Confiar en Dios y ser salvados por su sabia locura o aferrarnos a nuestras pretensiones y morir. Tan simple como eso. Es creerle al mensaje del Evangelio y tener vida, o es desecharlo y creer en nuestras propias convicciones y sufrir. Bajo esta verdad tan impactante es que Pablo ahora prosigue su explicación, demostrando aquí que los mismos corintios son el ejemplo de lo que Dios ha planeado y ejecutado en su sabiduría. Esto lo vemos en el versículo 26. Se los voy a comentar como más o menos lo pude armar. Dice, Pablo estuviera diciendo, mírense ustedes mismos. Dice, miren hermanos vuestro llamado. ¿Cómo Dios los llamó a la salvación? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, él está diciendo, mírense ustedes mismos. ¿Encuentran que en su mayoría ustedes son los más inteligentes, los más ricos, personas reconocidas o famosas? Aunque había algunos hermanos corintios de buena posición social y económica, el patrón general de los conversos, de los hermanos en Corintio, eran personas de condición humilde en su mayoría. No es que no había ninguno rico, había algunos ricos, pero en su mayoría eran gente humilde.
muchos que trabajaban en la servidumbre o esclavitud, muchos también que podríamos considerarlo en nuestro tiempo como de clase media. Entonces, la pregunta que hacía Pablo, mírense ustedes mismos, le decía a los corintios, entre ustedes allí en la iglesia de Corintios, hay muchos sabios, hay muchos muy inteligentes, muy poderosos, muchos hijos de reyes, y seguramente que la respuesta era no. Entonces ahora yo mismo pregunto aquí en Pueblo de Dios, entre nosotros, mirémonos, consideremos a aquellos que Dios llamó, ¿somos los más inteligentes? ¿Alguno de ustedes puede ir allá a Casa de Gobierno y decir, permiso, Mauri, ¿puedo pasar? Ninguno. Claro, ustedes mismos se dan cuenta. No. Ni los más sabios, ni los más ricos, ni los más poderosos. No hay ninguno. Acá está el hijo de alguno de un Pérez Compán, no, ninguno, ¿no? Ninguno que salga en la tele en algún programa de prime time, tampoco. Ninguno muy conocido. Porque entonces la respuesta para los corintios y para nosotros es, como diría Isa, megenoito, de ninguna manera. No somos en un patrón general los más reconocidos, ni los más inteligentes, ni los más hábiles en la oratoria. No. Miro para aquí arriba y veo más de casa, gente que se trabaja a las 6 de la mañana para ir a trabajar, estudiantes, gente que labura, diríamos, ¿no? No los más reconocidos. ¿Quiere decir que a Dios no le interesa tanto salvar a ricos o a personas inteligentes? No. Sino que Él salva sin depender de lo que ellos sean. Ni tampoco de lo que nosotros somos. Y gracias a Dios que no dependió de lo que nosotros éramos para salvarnos. Unos y otros, corintios y los restos de los creyentes delante de Dios por sí mismos no son nada. Por ello Dios simplemente los salva de acuerdo a su gracia y no movido por algo que ellos puedan ser o tener, simplemente al poner ellos su fe en la obra de Cristo. No por algo que ellos puedan ser, no por algo que vos y yo somos, sino simplemente fue por su gracia. De acuerdo a eso, Él puede salvar tanto a un pobre ciego. Fíjense ahí en Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Jesús y su discípulo y una gran multitud. Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y entonces Jesús, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo? Lo llamó. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, Jesús te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó. ¿Y qué pasó? Le dijo, no quiero ir. En mi libre albedrío me quedo. ¿Qué dijo? Se levantó y fue a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué hizo? ¿Tuvo que pagar algo Bartimeo? ¿Qué podía pagar si era un pobre mendigo? Era alguien bueno, era alguien que estaba ahí tirado al costado del camino. Pero que dijo, ese Jesús, ese puede hacer algo conmigo, puede cambiar mi vida. Y entonces Jesús lo llamó y él fue y él le dijo, no solamente te voy a sanar, te voy a salvar. Y así fue. También lo puede hacer con una mujer de mala reputación, como era la samaritana. Juan capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer, luego que habría hablado con Jesús, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Un ciego? ¿Una mujer de muy mala reputación en su pueblo? ¿Quién más? ¿Un publicano rico? Fíjense que tampoco los deja fuera. Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándose arriba, le dijo a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro que sí. Zaqueo sabía que era pecador. Por eso sabía que necesitaba un Salvador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, tenía mucha plata, pero él necesitaba un Salvador. Versículo 10. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un rico también necesitaba la salvación. Un funcionario de gobierno, vamos a adelantar, Hechos capítulo 8, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Versículo 34, estaba hablando con Felipe, respondiendo al eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Sigue el versículo. Entonces Felipe le empieza a predicar, dice los siguientes versículos, le predica el evangelio de Cristo. Y entonces luego dice: ¿qué impide que yo pueda bautizarme? Y él dice: si crees todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el hombre le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un funcionario. Alguien que trabajaba en el gobierno, también necesitando y viendo la mano de Dios en haber sido llamado a la salvación. ¿Por qué todos ellos? ¿Por qué un pobre ciego? ¿Por qué una mujer de mala reputación? ¿Por qué un publicano rico? No le leí un leproso samaritano, un funcionario de gobierno. ¿Por qué vos que estás aquí en esta tarde, carnicero, otro que trabaja recapando goma, otro que trabaja haciendo imprenta? ¿Por qué mozos tenemos acá? Gente que... ¿Por qué? ¿Cuál es el patrón? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Por qué tanta gente tan diversa? ¿Por qué a todos ellos? ¿Cómo podríamos definir en una sola palabra la condición en la cual estaban todos? Bueno, porque todos estaban en bancarrota espiritual y creyeron en el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nos une. Todos igualmente ante la situación de decir: no tengo nada, y viendo a Cristo que ofrecía todo, el perdón de los pecados, lo que yo no podía comprar, por el cual yo no podía hacer nada, y respondiendo en fe a ese llamado. El mismo llamado para todo, Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de aquellos que querían intentar llegar al cielo por medio de sus pensamientos y sus buenas obras, y se los revelaste a los niños. Tan simple, un mensaje como para que todos lo puedan entender. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Quién tiene la llave? Cristo. ¿Quién es el que nos permite conocer al Padre? Cristo. Entonces, como Él tiene la solución, llama a la gente y le dice: venid a mí, todo lo que está trabajado y cargado, todos los que estén en bancarrota espiritual, que han intentado en su vida querer ser alguien bueno y no han podido, que están llenos de pecado y no saben cómo limpiarse, vengan así como estén, vengan en la podredumbre más baja que puedas estar, con todos tus pecados a cuestas, con una mochila que no podés llevar. Vení a mí y yo os haré descansar. Ese es el mensaje que cambia las vidas. Y ese es el mensaje que nos une. Y como los suyos han visto y han entendido su bancarrota espiritual, y han visto de que no fueron elegidos por ser los mejores, sino justamente porque han visto lo peor en su vida, es que los suyos, los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, nunca podrían ser considerados por el mundo y por ellos mismos como una clase especial de personas, sino por el contrario, los peores. El mundo nunca te va a ver como alguien muy bueno,
Cuando empieces a predicarles sobre el Evangelio, no te van a ver como lo más lindo. Y ni siquiera vos, si realmente has sido salvado, te vas a ver como el mejor. Así se veía el apóstol. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a ¿quiénes? A los pecadores. De los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y yo le digo a Pablo, déjame tomar esta frase. Yo soy el primero. El más grande pecador que necesitaba salvación. Esa es la actitud de alguien que ha conocido el Evangelio. Pero también la misma actitud que podemos ver en algunos de los filósofos de la antigüedad, así también llamaban a los cristianos. Así los ven a los cristianos. Un filósofo del segundo siglo llamado Celso hablaba así de los cristianos. Se los traje para que puedan leer. Miren cómo los filósofos de aquel tiempo miraban a los cristianos y cómo los consideraban. Fíjate lo que decía él. Este hombre filósofo decía así, respecto a los cristianos, de una manera en burla, decía, sus reglas, hablaba de los cristianos, son así, que no se acerque ninguno que sea culto, ninguno que sea sabio, ninguno que sea sensato, porque a esas capacidades nosotros las consideramos como males. Él decía que esto decían los cristianos. En cambio, todo el que sea ignorante, todo el que sea estúpido, todo el que sea inculto, todo el que sea un niño que se acerque confiado. Con el hecho de que ellos mismos admiten que esas personas son dignas de su Dios, demuestra que quieren y pueden convencer solo a los tontos, viles y estúpidos, y solo a los esclavos, mujeres y niños. Él decía que así era, que eran tontos llamando a otros tontos. Porque solamente, decía este hombre, un tonto puede aceptar ese mensaje. La sencillez del Evangelio y la humildad de los cristianos es algo incomprensible para el mundo. Les parece una despreciable necedad. Para el mundo es una necedad esto de ahora vivir de una manera diferente. Vivir de una manera no intentando tomar la preponderancia, sino siendo humilde de corazón. No queriendo estar en los primeros lugares, sino queriendo ser humilde. ¿Por qué? Porque si quieren hacer ver su humildad, no, porque Cristo es el que ahora tenemos que mostrar. Porque Él es el único digno de alabar. Para el hombre natural no lo entiende. ¿Cómo vas a ser un tonto? ¿Cómo no vas a engañar a tu esposa? ¿Cómo no vas a hacer alguna cosa media rara en el trabajo para que te den más plata? ¿Cómo no te vas... ¿Se acuerdan el tango, el que no afana? ¿Cómo es? Es un gil, dicen. Y vos decís, no, pero no hay que robar. No, pero entonces es un tonto. Ah, claro, sos cristiano, por eso. Así te ve el hombre y la mujer. Así te ve la sociedad. Y después de plantear la autoexaminación de ellos mismos y de determinar entonces a quiénes llamó, fíjense, está hablando, a los que llamó no son los mejores, todo lo contrario. Determina luego cómo fue el llamado divino. Pablo le dice que aquellos que Dios cogió no son otra cosa más que lo necio, fíjense, versículo 27, lo necio del mundo escogió, y lo débil del mundo escogió. Y el versículo 28, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió, y lo que no es escogió. A eso se escogió. Y la idea aquí, en realizar esta comparación, no es para degradar a los creyentes, no es para decir que son los peores, aunque en parte lo son, sino es para demostrar la gracia maravillosa de Dios, de cómo, habiendo tomado esto tan necio y tan vil, los pone en preeminencia, los salva y los muestra ahora como su pueblo.
No es que está queriendo Pablo acá darnos con un caño, y tiene razón en parte, pero no es eso, no está queriendo tirarte al piso y decirte sos lo peor. Lo que está diciendo acá Pablo es qué grande que es Dios en haber salvado personas así, en haberles dado una sabiduría que el mundo no conoce y no puede entender. Un cambio de vida que el mundo no puede experimentar. Un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas en este mundo que el mundo no lo puede comprender y que Dios se lo ha dado a cada uno de ustedes. Ese es nuestro Dios. Porque ocultó esta sabiduría a los sabios de este mundo y se lo reveló a los niños, a los que apenas saben y entienden. ¿Para qué? Para mostrar lo grandioso de su gloria manifestada en salvar a los necios y a los vil del mundo. Lo que Dios hizo en la cruz y el llamado a los viles corintios no solo manifiesta su propio carácter de misericordia y gracia, sino que también muestra que no está endeudado con el mundo. No, ninguno de nosotros se va a poder parar un día ante Dios y decirle, bueno, me salvaste porque sabías que yo iba a predicar muy bien, por eso me salvaste, claro. No, Él no está endeudado conmigo. ¿Por qué? Porque yo no sabía predicar. Fíjate en la historia, Jeremías dice, yo no puedo hablar, soy un niño. Isaías decía, soy un hombre de labios inmundos. Pedro decía, no te acerques, no soy digno de vos. Pablo decía, yo era un perseguidor. ¿Quién de ese hombre puede decir un día, vos estás en deuda conmigo? Sino que todo lo hizo para demostrar ¿qué cosa? Que Él hace lo que Él quiere. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y si Él quiso salvarte, aunque no eras el mejor candidato para... Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él quiso hacerlo así. Y merece toda la gloria. Y yo le debo todo. Él no me debe nada. De eso se trata. Por último, en nuestro texto, fíjate que es fabuloso. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y el versículo 28 dice, y lo que no es. ¡Wow! Es decir, lo que no es. No nos dice mucho, pareciera, pero si lo estudiás en el lenguaje original, esta idea de lo que no es, se traduce como la frase más despreciable en el idioma griego. Cuando alguien le decía, vos sos lo que no es, te estaban diciendo lo peor que te pueden decir. Para los griegos, ser lo era todo. Y decirle a alguien que no era nada, era el peor de los insultos. Y entonces Pablo dice, Él escogió a lo que no es. A lo que el mundo piensa que es lo más despreciable, que no sirven para nada, que son unos buenos para nada, Él los llamó. Y los hizo su pueblo. Y los hizo sus hijos, su familia. ¿Para qué? Para destruir a aquellos que creen que son muchos. Dios revela la grandeza de su poder, demostrando que los don nadie y los cero a la izquierda de este mundo pueden llegar a ser las personas más importantes para Él. Y si no quedan dudas de eso, miremos el ejemplo más grande de entre los nacidos de mujer, Juan el Bautista. No era la persona que por ahí impactara más, vestido así nomás, comiendo bichitos en el campo, andando en el desierto, un hombre de dura palabra, pero dice de él Jesús, entre los nacidos de mujer no hay otro como él. No era el más popular,
No era el más carismático, pero no importa. Porque Dios no mira como el mundo mira. Ya lo había mostrado, ¿se acuerdan? Con David. Samuel dice, bueno, debe ser el más grande de los hijos de Elí. No. Bueno, debe ser el segundo. No. Bueno, debe ser el tercero. Debe ser alguno de estos. Y no era ninguno. Y entonces Samuel, ¿se acuerda? Le pregunta a Elí, ¿qué le dice? ¿Te queda alguno por ahí? A ver. Ah, sí, tengo un hijo más. ¿Viste? Decir, ¿por qué no lo llamó? Era su hijo también. Claro, ¿se imaginan? Acá los que tienen muchos hijos, ¿se imaginan? No sé, yo me imagino así, bueno, tengo a mi hijo Facundo. Y no, sí, también tengo a Sara. No, es re feo eso. Bueno, Elisa, eso bueno. Sí, tengo uno más, pero está allá en el campo, ¿viste? Es chiquito. Llámalo, le dice. Llámalo. Y ahí estaba, el que iba a ser el mejor rey de la historia de Israel. El más grande de todos. En el cual Dios va a prometer luego que de su descendencia iba a venir un rey. Que iba a reinar eternamente, ¿ves? ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas así. Dios no mira como mira el hombre. Dios no lo ve como vemos nosotros las personas. Él actúa diferente para mostrar su grandeza y su poder. Este hombre, Juan el Bautista, no encajaba en los modelos del mundo, pero sí para Dios. Y lo que él llegó a hacer se lo debía enteramente al poder de Dios. Dije entonces el quién, te dije entonces el cómo, y te dije que por último te iba a decir el para qué. ¿Por qué Dios hizo de esta manera? La respuesta la da el apóstol Pablo, versículo 29. El propósito de por qué escogió a lo más vil, a lo más menospreciado, a lo que no es. ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie tendrá ningún motivo nunca para alabarse la presencia de Dios, porque todo se lo debemos a su gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino donde Dios, no es por obra para que nadie, escúchame bien, nadie se pueda gloriar. Y de acuerdo a esa gracia, y en virtud de nuestra unión con Cristo y solo por sus méritos, obtenemos entonces lo que dice en continuación el versículo 30. Mas por la gracia, por lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, ustedes ahora tienen, por un lado, dice sabiduría. No es una sabiduría humana, sino una sabiduría divina, que nos lleva a conocer a Dios de una manera primeramente instantánea para salvación. Se nos revela lo suficiente para que podamos entender quién es Él y la necesidad que tengo de Él como Salvador, y luego también progresiva para ir desarrollando una vida abundante. Desde el momento que Él nos salva lo conocemos, pero luego proseguimos a seguir conociéndolo, y por medio de seguir conociéndolo es que vivimos una vida abundante, es que disfrutamos de una vida eterna, que ya disfrutamos de este tiempo. No andamos como los del mundo por la vida sin tener un propósito claro o temporal. No tenemos un propósito oscuro, sino con el mejor propósito que pueda existir y que el mundo no puede conocer ni experimentar. Conocer y vivir una vida en relación con Dios. Ese es el propósito final. Que puedas conocerle, que puedas disfrutar de estar con Él para siempre. ¿Qué mayor propósito que ese? La vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido a Él. Porque lo hemos conocido a Él. Porque Él ha sido todo para nosotros. Cuando hablamos sobre tal y cual que Dios los salvó, ¿cuál era la característica? Ninguno de ellos tenía algo que era tan grande que no podía dejar para seguir a Cristo. Esa es la realidad. Has conocido al Señor y ahora tenés todo. Y ahora vivís de acuerdo a ese propósito de conocerle cada día más a Él. También otra de las cosas que nos ha sido otorgado es
la justicia perfecta de Cristo, o sea, nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados. Y esto simplemente en virtud de creer en la obra de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por medio de la obra de Cristo, Dios ahora nos otorga su justicia. ¿Y qué más nos otorga? ¿Qué dice el versículo 30? Santificación. También se nos provee de santificación, la cual nos lleva a progresar en una vida santa que cada día se aleja más del pecado y se va formando en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y por último, como si no fuera poco, dice que se nos ha provisto de redención. O sea, que hemos sido comprados a precio de la bendita sangre de Cristo y ahora somos de Él. Ahora no te perteneces a vos mismo, ahora sos de Cristo. Ahora sos de Él. Sos su herencia. Estás con Él. Y eso no puede cambiar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay un precio que pagar, un precio muy grande. Fue la sangre de Cristo. Entonces, al considerar que por la obra de Cristo hemos recibido la sabiduría de Dios, justificación de Dios, santificación que viene de Dios y redención que viene de Dios, Él termina la sección diciendo, ¿para qué entonces? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay algo por la que el cristiano se puede gloriar, es solamente por Jesucristo. Y él cita aquí el capítulo de Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Por qué? Porque con esa sabiduría no puede hacer nada. Ni en su valentía se alabe el valiente, o sea, el poderoso, el que tiene fuerza. No se alabe por esa fuerza, porque eso no le sirve de nada, en definitiva. Ni el rico se alabe en su riqueza, porque esa riqueza no le sirve de nada. Sino, alabes en esto el que subirán a alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¿Y quiénes son los que se pueden alabar en esto? Los creyentes. El sabio de este mundo no se puede alabar de esta manera porque no lo puede conocer a Dios por medio de su conocimiento. El poderoso no se puede alabar en que puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque con su fuerza no le sirve para conocerle. El rico no se puede alabar porque con su plata no puede conocerlo a Dios. Pero los creyentes sí se pueden glorificar. ¿En qué? En que han podido conocer a Dios. ¿Por medio de qué? Del mensaje, del Evangelio. De esta misma manera Pablo habla en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo no tengo nada que ver con el mundo. ¿Por qué? Porque ahora vivo para Cristo y solamente en Él me puedo gloriar y solamente en su cruz, porque ahora soy de Él y puedo conocerle. Al pie de la cruz el suelo es plano,
No hay ni una sola cosa que ninguno de nosotros posea que le dé ventaja ante el Dios viviente. Ni la genialidad, ni la influencia social, ni sus logros, ni su dinero, ni su prestigio. Todos estamos igual ante esa cruz preciosa. Al escoger a los viles corintios, Dios declaró que había eliminado para siempre todo sistema humano imaginable de ganarse su favor. O es todo gloriarse en el Señor, o es nada. O toda la gloria es para Él, o no es nada. Conclusiones finales para terminar. Por todo lo expresado simplemente, puedo llevarnos a reflexionar en algunas cosas. La primera pregunta que me hago y que te hago es, ¿en qué o en quién estás poniendo tu confianza? ¿En vos? ¿En tus capacidades? ¿En lo que tenés? ¿En lo que sos? ¿En lo que vas a hacer? ¿Estás poniendo tu confianza en conseguir un mejor trabajo? ¿Estás poniendo tu confianza en que estoy esperando que me salga la jubilación? ¿Estás poniendo tu confianza en que, bueno, voy a estudiar y voy a conseguir lograr mi sueño? ¿En qué pones tu confianza? La siguiente pregunta es, ¿crees que realmente en tu vida se puede notar a alguien que se considera a sí mismo como aquel que fue llamado porque no era nada? ¿Podés ver esa humildad en tu vida? Y lo que es más importante, ¿realmente las personas pueden ver esa humildad en tu vida? Pues yo puedo decir que soy muy humilde, pero preguntale a Claudia si soy realmente humilde. Preguntale a los muchachos que están cerca si soy... Yo puedo decir mucho de mí. Cuando te corrigen, ¿sos humilde? Cuando las cosas no te van bien, ¿sos humilde? La siguiente reflexión que hago, casi para terminar, ¿vas a comprar el mensaje de este mundo y aún el mensaje que hoy se escucha en muchos púlpitos evangélicos que alientan a tu autoestima y en intentar explotar el supuesto potencial que hay dentro de ti mismo? Hay muchos que te dicen, saca al campeón, ahí está dentro seguro. El mismo mensaje que el tigre Tony, ¿se acuerdan del mensaje del tigre Tony? Que saca el tigre que hay en vos. Así predican hoy, intentando demostrar que sos muy bueno como para pasar esto que estás pasando. El problema está que no te enfocás en explotar tu potencial. No hay ningún potencial en vos natural. No hay ninguno. No hay ninguno. Y por último, la última pregunta para terminar. ¿En torno a qué gira tu vida? Los corintios tenían muchos problemas al considerar que sus vidas tenían que girar en torno, no lo pensaban, a la cruz como sobre lo cual giraban su vida, sino de acuerdo a sus propias filosofías que traían de antes. De acuerdo a esa forma de pensar, ellos actuaban. Y no se daban cuenta de que su forma de vivir tenía que ser de acuerdo al mensaje de la cruz. Entonces mi pregunta para terminar, ¿y cómo es en tu vida? ¿Cómo es en tu vida? ¿Lo que haces, lo haces con los lentes de la cruz? ¿Lo haces pensando en el Evangelio? ¿O lo haces de acuerdo a tu forma de ver la vida? ¿Cómo estamos ante esta situación? Es la última pregunta. Vamos a orar.